¿Has oído hablar de Tránsito Amaguaña? Fue un referente del feminismo a principios del siglo XX, símbolo y lucha de resistencia indígena que fundó la Federación Ecuatoriana de Indios e impulsó a la creación de escuelas bilingües. Es una mujer que inspira, así que bienvenidos. Hoy hablaremos sobre un artículo muy interesante de la investigadora y antropóloga Marta Rodríguez Cruz, que se titula Construir la interculturalidad, políticas educativas, diversidad cultural y desigualdad en Ecuador. Mi nombre, Irma Volcanes. La introducción del concepto de interculturalidad en América Latina ha sido compleja y diversa. Si bien este concepto ha sido adoptado por diversos movimientos sociales, su significado y aplicación varían según el contexto histórico y cultural de cada país. En el caso de Ecuador, la interculturalidad se vincula estrechamente con los movimientos indígenas y sus luchas por el reconocimiento de sus derechos y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A partir de la década de 1960, los pueblos indígenas incorporaron el concepto de interculturalidad en sus discursos y demandas, especialmente en el ámbito de la educación. La educación intercultural bilingüe se convirtió en una herramienta clave para los pueblos indígenas ecuatorianos, ya que les permitía preservar sus lenguas y culturas y al mismo tiempo participar en la sociedad mayoritaria. La educación intercultural bilingüe se vinculó con la reivindicación de derechos, la construcción de una sociedad intercultural y el reconocimiento de la diversidad cultural en el país. Los resultados que aquí se presentan se desarrollaron en un proyecto de trabajo de campo durante 12 meses entre los años 2013 y 2015. Se llevó a cabo una etnografía en un total de 7 unidades educativas rurales y urbanas ubicadas en la Sierra y Amazonia ecuatoriana. Se analizaron en sí 2 unidades educativas para este artículo, que fue la unidad educativa Tránsito Amaguaña, ubicado en Quito, y la unidad educativa Amauta Ñampi, en Puyó. La metodología fue cualitativa y se emplearon técnicas etnográficas con la finalidad de obtener datos para la observación participante y no participante. Las entrevistas se basaron en unos cuestionarios aplicados a los docentes indígenas y mestizos y se dividieron en semiestructuradas y conversaciones informales. De allí hubo la posibilidad de extraer datos relevantes para los registros audiovisuales. Se elaboraron 2 guiones, uno dirigido a la forma de registrar la transmisión y reproducción de las lenguas y culturas indígenas en el proceso educativo desarrollado dentro y fuera del aula, y el segundo dirigido a registrar los efectos que tiene la situación económica de los estudiantes en su escolarización, de los procesos educativos y las probabilidades de la promoción escolar. Asimismo, se hizo el análisis documental de los materiales de texto, de las producciones bibliográficas y de normativas vigentes en materias de interculturalidad y de educación intercultural bilingüe. La investigación se centra en analizar las condiciones de vida y acceso a la educación de estudiantes indígenas en 2 unidades educativas de Ecuador. Estas escuelas promueven la educación intercultural bilingüe, pero enfrentan desafíos significativos relacionados con la pobreza, la desigualdad y las políticas educativas. Así tenemos que en los principales descubrimientos en la unidad educativa Tránsito Amaguaña, los estudiantes provienen de las familias indígenas quichá, que han migrado del campo a la ciudad debido a la falta de oportunidades y a la pobreza. Viven en condiciones precarias, hacinados y con accesos limitados a los servicios básicos.
Los estudiantes de la Mauta Ñampín, en su mayoría de diversas nacionalidades indígenas amazónicas, también enfrentan estos desafíos. Son niños que han sido desplazados de sus comunidades debido al cierre de las escuelas rurales, lo que les obliga a vivir en la ciudad sin el acompañamiento de sus familiares. Ambas escuelas, a pesar de ofrecer esta educación, no logran garantizar una educación equitativa para todos sus estudiantes. A pesar del discurso oficial sobre la interculturalidad y la educación bilingüe, la realidad de los estudiantes indígenas revela una profunda desigualdad y una falta de implementación efectiva de las políticas educativas. Amauta Ñampín describe que estos niños y adolescentes, además de asistir a clases, deben realizar actividades para contribuir a la economía familiar. Así encontramos que los estudiantes deben levantarse muy temprano para viajar desde sus comunidades a las escuelas y al finalizar las clases dedican varias horas a trabajar vendiendo productos, lustrando zapatos o ayudando a las labores agrícolas. La combinación de estudios y trabajo generan una carga excesiva para los estudiantes, lo que afecta su rendimiento académico y sus posibilidades de avanzar en sus estudios. La pobreza extrema en la que viven estos jóvenes influye directamente en su salud, en nutrición y desempeño escolar, lo que a su vez limita sus oportunidades futuras. El sistema educativo actual no está diseñado para adaptarse a las necesidades de los estudiantes indígenas, quienes suelen tener responsabilidades familiares y comunitarias desde temprana edad. A pesar de las políticas de interculturalidad, los estudiantes indígenas siguen enfrentando desigualdades estructurales que limitan sus oportunidades educativas y socioeconómicas. Aquí la pobreza y las desigualdades sociales impiden que los estudiantes indígenas de la Mauta Ñampín tengan acceso a una educación de calidad y puedan desarrollar su potencial. La combinación de una jornada escolar extensa y la necesidad de trabajar para contribuir a la economía familiar generan una sobrecarga que afecta su salud, rendimiento académico y oportunidades futuras. La construcción de la interculturalidad desde la Escuela Intercultural Bilingüe tiene elementos de análisis como son la importancia del docente. Es fundamental para el éxito educativo el docente intercultural bilingüe, ya que debe dominar tanto la lengua indígena como la lengua oficial, además de poseer un profundo conocimiento de ambas culturas. La Escuela Intercultural Bilingüe enfrenta desafíos como la falta de docentes capacitados y materiales educativos adecuados. Se evidencia que esta implementación no es suficiente para garantizar la equidad educativa para los estudiantes indígenas. La pobreza, la desigualdad estructural y la falta de recursos adecuados siguen siendo obstáculos significativos para su desarrollo integral. En cuanto a los materiales educativos oficiales proporcionados por el Estado ecuatoriano para las escuelas interculturales bilingües, destacan sus principales limitaciones. Uno, que estos textos predominantemente presentan una visión occidental de la realidad con modelo de vida y valores que no reflejan la experiencia de los estudiantes indígenas. 2. La interculturalidad se reduce a la inclusión de elementos folclóricos de los pueblos indígenas sin una integración profunda de los contenidos. 3. El castellano predomina en los materiales, incluso en aquellos destinados al aprendizaje de las lenguas indígenas. 4. Los materiales no reconocen la diversidad lingüística dentro de las nacionalidades indígenas, lo que dificulta la comprensión por parte de los estudiantes. Y 5. La falta de desarrollo de vocabulario y conceptos en las lenguas indígenas limitan su uso efectivo como herramienta de enseñanza. ¿Y qué consecuencias tienen estas limitaciones? La predominancia del castellano y la falta de materiales adecuados en lenguas indígenas obstaculizan el aprendizaje de estas lenguas.
Los estudiantes indígenas tienden a utilizar el castellano como lengua principal, incluso en contextos donde se debería utilizar su lengua materna. La situación descrita refleja una falta de compromiso del Estado para garantizar una educación intercultural verdaderamente efectiva. En conclusión, podemos decir que esta educación intercultural en Ecuador presenta una brecha entre la teoría y la práctica. Si bien la Constitución y las leyes posteriores reconocen la importancia de la educación intercultural bilingüe y la diversidad cultural, en la práctica estos principios no se aplican de manera efectiva. La población indígena enfrenta mayores desafíos socioeconómicos como pobreza, migración y dificultades para acceder a una educación de calidad. En las escuelas se observa una tendencia a la castellanización y a la pérdida de lenguas y culturas indígenas. Esto se debe en parte a la falta de formación adecuada de los docentes en interculturalidad y bilingüismo. Los materiales educativos suelen estar centrados en las culturas dominantes, lo que refuerza la asimilación y no promueve la interculturalidad. Esta interculturalidad implementada en Ecuador se enfoca más en reconocimiento de la diversidad cultural que en la transformación de las relaciones de poder y dominaciones históricas. A pesar de los avances legales, la educación intercultural en Ecuador sigue enfrentando desafíos significativos para lograr una verdadera igualdad y respeto por la diversidad cultural. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchas gracias.